de lo que sucedió y el recopilado de notas. Rocío de la Torre, buenos días. Hola Luis Alberto, muy buenos días y gracias por platicar contigo de tu auditorio. A tus órdenes. Gracias, igualmente. Rocío de la Torre, comisionada nacional de COFEPRIS, ¿cuántos casos son los relacionados con el río Sonora que presentan infección, contaminación? Es decir, ¿son 200? ¿Qué me puedes repetir, por favor? 70, claro que sí, mira, te comento. Durante todo el mes de septiembre a diciembre del 2014, estuvimos buscando y censamos a 10,875 personas en los 7 municipios que fueron afectados por este derrame. Es decir, te comento que prácticamente a la mitad de la población que vive allí la pudimos censar. De este censo, que fue casa por casa, persona por persona, en brigadas de más de 30 personas que estuvimos ahí trabajando, encontramos 270 casos. ¿Cómo es que se encuentra un caso? Creo que esta es una parte importante. Mira, nosotros a partir del accidente definimos quiénes podrían ser personas afectadas. Y son todas aquellas personas que cumplieron con estar en el lugar que ocurrieron los hechos, en el periodo en el que en el que ocurrió, y se llama tiempo, lugar y persona, que fueran las personas que pudieran relacionarse a algún padecimiento que presentaron. Entonces, eso es lo que se llama la definición de un caso. Entonces, nosotros vamos a estas 10,875 personas, aplicamos un cuestionario y ahí identificamos un total de 270 personas. La fase 1, como tú señalaste, que fue la fase aguda, intensiva, terminamos con 37 casos. Ahora ya finalmente con esta nueva búsqueda de casos encontramos otros 230, pues en la suma son 270 personas claramente identificadas como cuyos padecimientos, que básicamente son de la piel, principalmente piel, cuyos padecimientos están asociados con el contacto o la exposición a los metales que se derramaron en el río. Esa es la investigación hasta este momento. Pues fueron casa por casa lo que veo entonces. Casa por casa, Luis Alberto. En esto consiste la búsqueda intencionada, en esto consiste levantar censos. Como tú sabes, nosotros, el sector salud, trabaja, implementa estos operativos y esto es lo que encontramos. Es decir, no es un reporte pasivo de gente que llega a la unidad de salud. En este caso, toda vez que había sido un accidente, se aplica el operativo de lo que llamamos una búsqueda dirigida casa por casa. Oye, y estas contaminaciones, es decir, todos relacionados porque tomaron agua, porque se bañaron, porque fue, porque es muy interesante. Mira, la exposición pudo ocurrir porque la mayoría de ellos habían hecho actividades en el agua, algunos habían acarreado agua y la tenían almacenadas en algunas cubetas o depósitos y la usaron posteriormente. Algunos tuvieron también exposición bebieron o ingirieron de esa agua, es decir, estuvieron relacionados, como te repito, con esa agua en ese momento. Eso es lo que se llama, eso es en sí lo que es la epidemiología, la búsqueda de gente que se relacione con un evento y todos y la aparición de algún síntoma. ¿Cuál síntoma? Piel, desde moderada, leve, grave, síntomas gastrointestinales, problemas de conjuntivitis, es decir, todos aquellos que mostraron un padecimiento, habían tenido contacto por alguna ruta o fuente o vía con el agua en ese tiempo y que hayan presentado un padecimiento atribuible o asociable. Son 270. Déjame comentarte a ti y a tu auditorio. Cuando estamos en un evento agudo, por ejemplo, cólera o algún brote así que es muy cortito, encuentras a todos los casos en poquito tiempo. Cuando estamos ante un evento ambiental de esta naturaleza, los casos van
con el tiempo apareciendo poco a poco. Claro. Y esta es la situación en la que estamos ahorita trabajando. Sí, pero se disparó mucho la cifra, Rocío, ¿estarás de acuerdo? Es decir, estoy hablando con Rocío de la Torre, comisionada nacional de COFEPRIS, precisamente quien coordina las investigaciones en torno a la contaminación del río Sonora, y ojo, han hecho un trabajo de campo o casa por casa, es decir, han ido y han encontrado 270 casos, de 36 que nos habíamos quedado, se disparó a 270. Rocío. Pero fíjate, es muy importante, tienes razón, 36 fue una ventana de observación de 10 días. Ciertamente, o sea, por eso, sí, pero no. Pero el periodo agudo. Rocío, pero nos quedamos en meses así, todavía hasta octubre iban 36. Es decir, en verdad, a noviembre no había saltado, o por lo menos, disculpa mi ignorancia, pero yo no había escuchado tantos casos. 270 es la primera vez que ayer ya confirmaron, y por eso lo pusimos a debate. Pero qué bueno, digo, positivo que COFEPRIS se haya metido y ya traiga ya 270. Ahora a lo que yo te pregunto es, ¿qué tan graves estos casos? ¿Están siendo atendidos? ¿Qué tan grave son los cuadros que detectaron? Mira, qué importante lo que dices. Te recuerdo que el operativo está operando fase 1, que fue esta búsqueda en ese periodo pequeñito de tiempo, donde encontramos 36. Luego pasamos a esta fase 2, y lo que tú dices es importantísimo. Fíjate, 10,875 personas y solo 270 casos. Si te das cuenta que revisamos a casi 11,000 pacientes y encontramos solo 270, eso te da una dimensión de que el problema es pequeño. Porque buscamos 11,000. Bueno, sí, pequeño, pero a la vez significativo, son 270 personas. Claro, que hay que, a partir de este momento, los vamos a revisar, y se están revisando, y se están atendiendo. Todos estos 270 casos tienen una ficha, un expediente particular de seguimiento. Te voy a dar algunos datos que creo que te van a interesar. Mira, ¿dónde está el mayor número de casos? Está en Aconchi con 64. Es decir, el 23% de los casos están en Aconchi. Le sigue Arizpe con 50 casos, el 18.5, en fin, así se va obteniendo la numeralia. ¿Cuántos son hombres, cuántos son mujeres? Bueno, te platico. Son mujeres, el 134 casos son femeninos, 136 casos son masculinos, por lo tanto estamos hablando de una situación pues casi 50-50. ¿Cuáles son las edades más afectadas? Bueno, la edad más afectada, el grupo más afectado es el de 60 años de edad, con 49 casos. Pero tenemos desde pequeños hasta los 89, es decir, todos estos están perfectamente, 1, identificados, 2, localizables, 3, bajo supervisión particular especializada por dermatólogos, pediatras, médicos generales, en fin, de todos ellos, el sector salud, la presencia federal en el estado es que los vamos a atender a estos 270 y a los que potencialmente en esta búsqueda podamos seguir encontrando. ¿Todos por haber consumido agua o haberse bañado o haber tenido contacto? Todos están relacionados con el consumo de agua y la exposición directa en agua, es decir, lavaron ropa, por ejemplo, algunas señoras, los niños jugaron en el agua, bebieron agua almacenada, es decir, todos tuvieron una relación con el evento de agua en ese momento. ¿Qué tan grave es? Ahora, ¿me puedes decir las características de la infección? Es decir, a unos, no sé, se les afectó con su cabello, ronchas, es decir, en la piel. ¿Qué tan graves son esos cuadros? Te platicamos, mira, 215 de estos casos, o sea, el 79%, tiene afectaciones en piel y lo que se llaman faneras. Las faneras es uña, es pelo, etcétera. Y de estos, afortunadamente, solo 5 casos fueron de gravedad moderada a severa. Solo 5 de estos 200 casos. 13 casos tienen afecciones dermatológicas. ¿A qué te refieres casos de gravedad
moderada, severa? Mira, por ejemplo, para la afectación en piel lo que calculamos es cuánto del total de la piel se afectó. Hay gente que tiene solo algunas partes de la cara o solo algunas partes del cuero cabelludo. Hay gente que tiene cara, manos, brazos, cuello y cuero cabelludo. Esta es una afectación severa que se está atendiendo. La mayoría de los pequeños tienen básicamente en cuero cabelludo. Por eso te decía, afortunadamente solo 5, y te comento, gracias a la atención inmediata del sector salud federal, su recuperación es espectacular, de verdad. Los vieron dermatólogos altamente capacitados. ¿Pero quedan manchados de por vida? ¿Quedan sin rezarse? No van a quedar. Por eso los estamos siguiendo. Precisamente, ¿por qué estamos haciendo esto con esta intención o intensidad, como tú señalabas? Bueno, porque tenemos que asegurar que no tengan ningún problema de salud de aquí en adelante. Tenemos que estar ciertos de que la vida, sobre todo de los pequeñitos y las señoras y los señores, ocurrirá de la manera más normal posible. No tienen por qué quedar secuelas, no tienen por qué quedar afectaciones. De allí que no consideramos que sea exagerado estar dando toda esta atención que estamos haciendo. Ninguno de ellos va a quedar con problema, porque los vamos a seguir 10 años, Luis Alberto. Los vamos a monitorear, los estamos monitoreando y los seguiremos monitoreando más de 10 años. Te platicaba entonces, son afecciones de piel, afecciones dermatológicas. 215 afecciones de piel, cabello, 5 casos de gravedad, van de 220, restan entonces 50 por saber qué tipo de... 13 son afecciones dermatológicas, 11 son afecciones gastrointestinales, 7 requirieron la atención neurológica nada más para saber revisar que no tenía ningún problema. Básicamente había una sensación de angustia y de estrés, por eso es que los atendimos. Pero mira, para que no tengas problema y tu público esté bien informado, te doy los porcentajes de estos 270. 215 piel y faneras, entendemos por faneras uñas y pelo, 13 dermatológicos, 7 neurológicos, 11 gastrointestinales, 1 fue atención cardiovascular, toda vez que lo refirió, 7 no tienen datos, entonces, y 16 continuamos en estudio. Ahí están tus 270 casos, todos conocidos, identificados en estudio y atendidos, sobre todo atendidos. A ver, 16 en estudio y 7, ¿qué más? Sin saber todavía. 215 piel y faneras, 13 dermatológicos. No, sí, pero en el 7, es decir, me dijiste 16 en estudio. 16 en estudio y 7 que no tenemos que regresar con ellos porque el dato no pudimos precisar cuál era la afección. Que están todos siendo indemnizados, me imagino, es decir, la gente no paga nada, ¿no? Obvio. Todos están recibiendo esta compensación que desde un principio el comisionado federal entregó a los primeros casos. Todos están en emisión de sus cheques para esta compensación, todos. Muy bien, ¿me puedes repetir las edades, me decías, es decir, de todos estos cuadros? Claro que sí, mira, te comento, tenemos una proporción muy grande, pero te voy a dar el dato. Mira, tenemos la atención epidemiológica se realiza por cortes de edad, es decir, el grupo más afectado son los mayores de 60 años, que son el 11.5 del total de un 100%, imagínate, son 31, o sea, el 11.5 tuvieron edades de mayor de 60 años para masculino y 49 para femenino. Este es el grupo de mayor edad afectado. Le sigue los pequeños de entre 0 a 4 años de edad, en donde tuvimos 16 casos masculinos y 11 femeninos, que hacen un total del 15%, y de ahí podemos distribuir para un grupo muy amplio de edad, desde 9 años hasta 59. Ahí están todos distribuidos en diferentes grupos de edad.
Muy bien, te agradezco mucho entonces y le daremos seguimiento a Rocío de la Torre, comisionada nacional de COFEPRIS, esta información. Yo te agradezco, Luis Alberto, que nos permitas explicar todos estos datos. Sí, Estamos a tus órdenes. Sí, estaremos en contacto porque sí, es un número bastante, considerable, ya diseccionado, ya puesto a debate así con detalle, pues lo pone a pensar uno, ni uno corre riesgo, es lo que me dices. No, ninguno. Y es que fíjate, visitamos 2.175 familias, ¿te imaginas? En un par de meses fue titánico el trabajo y ubicamos a 11,000 habitantes. No, qué bien, me parece, sí, exacto, yo lo decía ahorita, más casi 11,000 personas revisadas, pero lo que me preocuparía es que de esas 270 me dices que hay solo 5 casos de gravedad, pero es decir, que no sea ¿qué tan grave es eso? Es decir, la piel se va a poder recuperar, completamente. Por eso es la presencia federal en esta casa que tenemos en URES. Por eso es la presencia federal por más de 10 años, porque vamos a garantizar que su recuperación sea está en URES ese monitoreo, porque se quejan de que no ha habido hospital, Rocío, todavía. ¿Cuándo van a hacer el hospital de vigilancia epidemiológica a largo plazo? Bueno, mira, ahorita te recuerdo, estamos en una fase de transición para la conformación de esa unidad. Fíjate que es muy importante lo que dices, no es un hospital, es una unidad que los va a atender y los va a referir a hospitales de alta especialidad si así lo requieren, porque lo que necesitamos es rápidamente, de una manera muy modular, mandar a diferentes hospitales a los casos que así lo requieran, porque si no, este hospital rápidamente se saturaría y lo que queremos es una alta especialidad en la atención. La unidad está programada para empezar a trabajar en agosto, pero desde ya, Luis Alberto, tenemos una casa de comando que está saliendo a darle seguimiento a la población, a llevar los medicamentos especializados, a llevar a los médicos especialistas, a seguir levantando cédulas, a seguir censando a la gente. Es decir, aunque tú no la veas físicamente como tal, está en URES, allí está, desde ahí están saliendo. Esa es una estrategia muy interesante. Mira, en lugar de esperar a los casos, mejor vamos a buscar a las personas, vamos a seguir a las personas, vamos a llevarles salud a las personas. Es decir, es mucho más modular la manera en que los estamos atendiendo, pero está ya está en URES, ¿eh? En URES. La casa está en URES, claramente identificada. Muy bien, gracias Rocío de la Torre, te agradezco mucho la información. A ti, Luis Alberto, hasta luego, gracias. Bien, yo creo que hay que darle mucho seguimiento, en verdad, vale la pena, es un número para mí, no se me hace tan poquito, 270, de 36 se fue la cifra, 40 había, a 270, viene el trabajo de COFEPRIS que se esforzó pues de irse a 11,000 personas revisaron, es lo menos que deberían de hacer, pero son 270 personas, con 5 casos de gravedad, 215 con todos mis apuntes aquí tengo 215, 79% piel, uñas y cabello afectado. 5 casos de gravedad. Y aparte, hay, me decía también 11 casos con infección gastrointestinal, 7 neurológica, estrés, 1 cardiovascular. Es decir, los números los diseccionados, la importancia de los datos duros, en verdad, insisto, ¿estamos exagerando? Es pregunta a Grupo México. ¿Exageramos? ¿En verdad? Corte, volvemos. Escuchas Proyecto